Hola, nos encontramos en Stanford. Hoy ha sido el último día de nuestra capacitación en el taller de Machine Learning que hemos tenido acá. Y pues nos hemos llevado una grata sorpresa porque hemos conocido una persona, una mujer colombiana que nos ha impresionado bastante en el currículum, en toda la historia que tiene. Y pues la hemos secuestrado un ratito para que nos pueda brindar nos pueda contar su historia, ¿no? Entonces les presentamos a Cindy Orozco. Eh, pues cuéntanos un poquito. ¿Quién es Cindy Orozco? Bueno, yo estoy haciendo mi doctorado aquí en Stanford, en el Instituto de Matemáticas Computacionales e Ingeniería. Estoy ya pasando mi cuarto año de doctorado, específicamente en matemáticas aplicadas. Entonces, yo soy Cindy Orozco. Wow, wow, increíble. ¿Y cómo has llegado hasta acá? ¿Qué es lo que has estudiado? ¿Cómo una persona latina ha llegado primero a involucrarse con Machine Learning y después llegar a hacer un doctorado aquí en Stanford y pues sorpresivamente ser docente de estas clases, ¿no? Contanos un poquito cómo has llegado hasta acá. Digamos que hace 10 años, claro, ese era mi sueño. Mi sueño era llegar a Stanford, pero nunca vi como un camino claro en cómo salí del colegio y cómo llegar hasta acá. Entonces fue paso a paso y cada vez que tomé ese paso nunca pensé en, bueno, estoy tomando este paso para llegar a Stanford. Es más, estoy tomando este paso porque son las cosas que quiero hacer. Entonces yo inicié como ingeniera civil, empecé a hacer mi pregrado en ingeniería civil y cuando ya me di cuenta que me gustaba civil y me gustaban matemáticas, empecé a hacer un pregrado en mate y terminé haciendo los dos pregrados. Entonces hice ingeniería civil y mate. A algún punto fue difícil como decir, bueno, ¿cómo puedo combinar las dos? Las dos están completamente diferentes, una son aplicaciones, la otra es teoría, entonces, ¿qué hago? Entonces me di cuenta que existían matemáticas aplicadas, entonces con matemáticas aplicadas uno puede solucionar problemas de la vida real con técnicas de matemáticas. Entonces a mí me encantó eso porque era combinar las dos cosas. Y eso me permitió ganarme una beca y ir a Arabia Saudita, a KAUST, para hacer una maestría. Y la razón por la que fui allá es simplemente porque tenía una beca. Entonces, claro, me hubiera encantado ir a Estados Unidos, me hubiera encantado ir a Europa, pero pues la beca me la ofrecían allá. Entonces tomé el riesgo de ir hasta allá. Duré un año y medio allá, pero aprendí un montón de cosas porque me di cuenta que matemáticas aplicadas no era solamente lo que estaba intentando hacer en ingeniería civil, sino había data science, había high performance computing, que es computación de alto rendimiento, y había un montón de otras cosas que yo nunca había escuchado antes. Entonces eso me motivó a iniciar un doctorado en esta área y en más de matemáticas aplicadas, en algo más como machine learning, algo más como computación, y es como terminé acá. Entonces, digamos que suena como, suena coherente, pero en cada paso en los que estaba tomando esas decisiones, nunca pensé que la siguiente decisión era posible. Y como hablando con las dos antes, me di cuenta que no, digamos que es un poco de las decisiones que yo tomé, es un poco de la suerte, es un poco de la gente que conocí alrededor, pero se puede, y como digamos que si uno tiene sus sueños, se pueden cumplir, es solamente trabajar duro para llegar a ellos. Claro. ¿Y sobre qué estás haciendo tu investigación? ¿Sobre qué es tu doctorado? Entonces yo lo llamo optimización de tensores y lo que funciona es cuando uno intenta reproducir cómo los electrones se comunican, si uno tiene 1 millón de electrones, uno tiene que guardar las copias de las interacciones de el millón de los pares hechos por ese 1 millón de electrones. Entonces es muy costoso guardar toda esa cantidad de datos. Uno lo puede comprimir en tensores, entonces ahí es donde vienen los tensores, y solamente en vez de reproducir 1 millón por 1 millón de datos, uno tiene esos tensores que son más pequeños y que uno los puede operar para reproducir esta función. Entonces, las matrices, que es lo que la gente escucha en álgebra lineal, tienen muchísimas herramientas alrededor. Entonces son herramientas que permiten solucionar cosas muy rápidas y hacer que los computadores funcionen como muy fácil para solucionar estas cosas, pero los sensores no lo tienen. Entonces mi investigación está en hacer herramientas para que la gente pueda utilizar estos sensores o estas nuevas estructuras de la misma forma en que matrices son utilizadas hoy día. Bueno, pues cuéntanos un poquito sobre la experiencia que tienes ahora en Stanford como docente, porque no solamente estás haciendo un PhD, wow,
sí, que nos sacamos el sombrero, sino también estás siendo docente, o sea, es ¡wow! Cuéntanos un poquito cómo lo hiciste y qué tal tu experiencia. ¿Qué más? Digamos que la primera vez que tuve que dictar una clase fue hace 2 años, durante verano, entonces como en este tiempo, y la verdad era porque necesitaba recursos, necesitaba pagar mi doctorado, y la forma en la que, una de las formas en la que uno puede pagar su doctorado es trabajando para la universidad. Entonces ellos me propusieron, ok, dado que has sido monitora en pregrado, pues enseña aquí y enseña una clase. Entonces al principio pues fue pánico total porque no era solamente enseñar una clase, la primera clase que yo enseñaba por mí misma, pero enseñar una clase en inglés. Entonces, Wow. si la gente no me entendía día a día hablando sobre cosas básicas, ¿cómo iba a hacer para que la gente enseñarles en inglés? Era como un gran reto para mí. Pero al final de la clase obviamente aprendí un montón porque qué errores cometí y eso, y pues pude hacerlo. Al final no morí y la clase terminó. Y después de eso fui monitora de varias clases, enseñando como programación, que era algo que hacía 2 años pues no tenía ni idea. Y ya, dada esa experiencia y dada la experiencia que tenía un poco en industria, ahora me permiten dar una clase de computación en alto rendimiento. Entonces, ahora obviamente pues ya no me da el mismo susto de, uy, tengo que hablar en inglés, ya estoy mucho más acostumbrada a eso, pero digamos que en este caso tenía que enseñarle a gente de la industria, y que es gente que tiene otro tipo de expectativas que un estudiante. Entonces, cada curso es un reto diferente, entonces uno va aprendiendo con la marcha, pero al final uno se da cuenta que, bueno, uno sabe, y si no sabe, pues uno aprende y tiene que hacer investigación y eso, pero sí, digamos que la docencia me ha enseñado muchas cosas y me gusta enseñar, es chévere. Estupendo. Pues, ¿y qué recursos nos recomendarías para poder aprender lo que es Machine Learning y para que la gente que nos vaya a estar viendo pues se inspire un poquito y diga, ya por ese lado, si ella lo ha hecho, pues lo podemos lograr todos? Yo creo que como la gran cosa de Machine Learning es que uno puede aplicarlo y uno puede ver los resultados una vez uno trabaja con datos. Entonces, una de las experiencias que yo he tenido que son las mejores es una página que se llama Kaggle. Ellos organizan competencias en las que diferentes personas como se registran a la competencia, ellos te dan unos datos que son mucho más limpios de los que uno encuentra en la vida real, y te ponen un target, te ponen un reto a solucionar. Entonces, cada persona decide cómo solucionarlo, y al final las personas compiten por cuál es la mejor, pero uno no sabe cómo va a ser el resultado hasta que uno envía su solución, y ellos calculan el puntaje interno y te dicen cuál es la solución. Entonces, eso me ha hecho que una vez tengo un problema y no sé cómo solucionarlo, me envía a empezar a buscar las soluciones en internet. Entonces, ¿cómo hago una regresión lineal si no tengo ni idea? O ¿cómo hago una red neuronal si no tengo ni idea? Entonces, dado que tenemos una aplicación, tenemos un problema específico a solucionar, y eso me ayuda a buscar las herramientas y aprenderlas en internet para motivar ese aprendizaje. Entonces, no es solamente aprender por aprender, pero es con una aplicación de fondo. Genial, buenísima. Muchísimas gracias por tu tiempo. Y finalmente, pues un pequeño mensajito de podemos hacerlo todos. Así, tal cual, sí se puede. Solamente digamos que el único riesgo a soñar es que las cosas se pueden hacer realidad. Entonces, no dejen de soñar. Exacto, gracias. Vale. Muchas Un gracias. placer. Muchísimas gracias a ustedes. Y tienen instructoras buenísimas. Entonces. Gracias.